Acción. Buenos días, nosotros somos el segundo grupo y hoy hablaremos acerca de la radiactividad. Siguiente. Yo soy Scarlett Ramírez y comenzaré hablando sobre el concepto de la radiactividad. Esta es la emisión espontánea de partículas, fotones o incluso ambas. Estas partículas y radiaciones proceden de la desintegración de determinados nucleidos inestables, ya sean naturales o creados artificialmente. Se desintegran por causa de un arreglo en su estructura interna. Hay que considerar que no se ven afectados por procesos físicos o químicos normales. Es decir, estos no se ven transmutados por el calor, la presión o las reacciones químicas. Dicha inestabilidad en el núcleo tampoco puede ser explicada por un desequilibrio entre las fuerzas atractivas y repulsivas afuera y adentro del núcleo. Esto sugiere que pueden estar involucrados efectos de probabilidad de mecánica cuántica. Siguiente. Como podemos ver en esta imagen, podemos ver un núcleo radiactivo, es decir, un nucleido inestable, expulsando una partícula para lograr un estado más estable, es decir, un elemento más ligero, y también expulsa una onda de energía electromagnética. Siguiente. Como ya hablamos, la causa de la radiactividad no es afectada por procesos físicos o químicos normales. Siguiente. La historia de la radiactividad. La radiactividad ha sido algo que ha generado el interés científico por muchos años, desde su descubrimiento en 1896 por el científico francés Henri Becquerel. La que le descubrió fue a partir de un incidente, mientras estudiaba la fluorescencia de algunos minerales, pero de eso hablaremos después. Más adelante, Pierre y Marie Curie hicieron algunos estudios acerca de los materiales radioactivos. Marie Curie empezó a estudiar las radiaciones del uranio y utilizando las técnicas piezoeléctricas que había inventado Pierre Curie, midió cuidadosamente las radiaciones en la pechblenda, un material que contiene uranio. Cuando vio que las radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio, se dio cuenta de que tenía que haber elementos desconocidos, incluso más radioactivos que el uranio dentro del mismo. Así fue como llegó a descubrir, junto con su esposo, el polonio, el primer elemento del matrimonio. Mientras más investigaban las causas de reactividad de la pechblenda, más descubrían qué tan radioactivo eran. Esto les llevó a encontrar el nuevo elemento. ¿Cómo? El electroscopio lo mostró mientras lo separaban con bismuto. Tenían que separar de la pechblenda o descomponer los materiales radioactivos. En el descubrimiento del radio, la República Checa les había cedido varias toneladas estériles del procesado de la uraninita, en los que se había extraído la mayor parte del uranio, como hemos aclarado anteriormente. Para poder encontrar el nuevo elemento había que dividir los componentes de la uraninita. Así ya tenían el primer paso de la laboriosa concentración de los elementos activos. Tras un trabajo extenuante, realizado en precarias condiciones, lograron purificar a partir del mineral de más de 1 tonelada, 1 gramo de radio en forma de cloruro. Como un elemento curioso tenemos que Rutherford en 1898 también estaba interesado por las emisiones radiactivas de ciertos elementos. Así descubrió más adelante, en 1911, que las radiaciones emitidas por las sales de uranio pueden ionizar el aire y producir la descarga de cuerpos cargados eléctricamente. También descubrió los 3 tipos de radiación, alfa, beta y gamma, de los cuales hablaremos más adelante. Con el uso de un neutrón, una partícula que fue teorizada en 1920 por Rutherford, se consiguió describir la radiación beta. En 1932, James Chadwick descubrió la existencia del neutrón que Rutherford había predicho en 1920 y, más adelante, Enrico Fermi pudo describir que ciertas radiaciones desintegran a los neutrones. Siguiente diapositiva. Aquí podemos observar a Henri Becquerel en su experimento de radiactividad, el cual fue llamado experimento de reactividad de Becquerel. Y podemos ver
a la cámara de ionización junto al matrimonio Curie mientras estudiaban sus primeros elementos radioactivos. Siguiente. El experimento Becquerel. Algo que fascinó al científico de ese momento. En 1896, Becquerel realizaba investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio, ya que en ese momento era una tendencia la radioactividad fluorescente. También se puede llamar a este elemento el cristal de uranilo para propósitos prácticos. Durante este experimento descubrió que una placa fotográfica cerca de una muestra se oscureció aún cuando el compuesto no se activó mediante exposición a la luz y no florecía. Vamos a ahondar un poco al respecto. Él colocó un cristal de uranilo sobre una placa fotográfica envuelta en un papel negro. Algunos dicen que este fue cartón por su densidad y su capacidad de mostrar la fluorescencia del material. Puso todo ello en un borde de la ventana. Cuando él reveló la placa, después de unas cuantas horas de exponerse a la luz del sol, observó que había una mancha oscura debajo de donde había puesto el cristal de uranilo, aunque en este momento solo lo había atribuido a la fluorescencia. Al final del día, él guardó las placas reveladas junto a una placa nueva o virgen y la sal de uranio en un cajón, con la intención de repetir el experimento más adelante. Sin embargo, al día siguiente, el cielo estaba nublado. Volvió a sacar estas muestras después de varios días cuando reapareció el sol y quiso comprobar el estado de la placa. Observó con sorpresa que ésta estaba velada, con la forma del recipiente de la sal de uranio claramente marcada. Es más, él repitió el experimento varias veces y siempre aparecieron manchas oscuras, aunque puso papel más y más negro envolviendo la placa fotográfica. En un experimento posterior, él intercaló una moneda entre los cristales y la envoltura opaca, y tras varias horas de exposición, verificó que incluso entonces la imagen de la moneda se perfilaba en la placa, es decir, que en ese espacio no parecía nada, más alrededor sí. Él hizo ensayos con el mineral en caliente, en frío, en pulverizado, incluso disuelto en ácidos, y la intensidad de radiación no era siempre la misma. Por eso él atribuyó esto a una propiedad intrínseca del interior del mismo átomo. Fue galardonado por esto con el Premio Nobel de Física en 1903, junto a Marie y Pierre Curie, por los descubrimientos de la radioactividad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces vamos a recalcar que una placa velada es una que, a pesar de recibir un tratamiento destinado a evitar la dispersión de la luz dentro del objetivo, cuando éste incide en un ángulo oblicuo o crítico, se forma un velo que se traduce en una pérdida de contraste. Ujú, que se traduce en una pérdida de contraste. Aparición de manchas y veladuras, como hemos comentado anteriormente. Siguiente diapositiva. Aquí podemos observar cómo era el mecanismo del experimento de Becquerel en la cámara de ionización. Él puso la sal de uranio sobre la placa envuelta en papel negro y esta, a través de un revelado fotográfico, tuvo una impresión del mismo material. Y aquí al lado podemos observar las manchas que se produjeron a partir del experimento. Como podemos ver, estas no tienen un buen sentido de contraste y a eso se refiere una placa velada. Siguiente. Las partículas radioactivas. Con esto ya podemos dar una introducción acerca de los tipos de radiación. Se tienen las partículas alfa, las partículas beta negativas y positivas y las partículas gamma. Para la identificación de los tipos de radiación, se tiene que tener en cuenta que cuando un isótopo se coloca en una cámara de modo que la radiación emitida pasa a través de un campo magnético, los distintos tipos de radiación exponen la placa y así se consiguen distintos. Siguiente diapositiva. Gracias. Las partículas alfa son partículas doblemente cargadas, es decir, que tienen dos veces la carga elemental del electrón y se consiguen
Se conforman de 2 protones y 2 neutrones. Tiene una masa equivalente a 4.0115 unidades y rapideces relativamente bajas, es decir, de 0.1 veces la velocidad de la luz. Estas son idénticas al núcleo del átomo de helio, que tiene un número de 4 a la 2 de helio. Siguiente diapositiva. De esto hablaremos más adelante, pero como una introducción, podemos decir que la mecánica cuántica predice probabilidades distintas de cero de encontrar una partícula alfa dentro del núcleo que estaba originalmente dentro del núcleo, fuera del mismo. Siguiente diapositiva. Las partículas beta. Este es un tipo de partícula muy compleja, ya que pueden haber 2 tipos. Puede ser un electrón, es decir, tener una carga negativa en una emisión beta menos, o un positrón, un electrón positivo, en una emisión beta más. Ambas tienen una masa igual a 0.00055 unidades masivas. La única diferencia entre estas radica en que sus cargas son opuestas. Siguiente. Y por último tenemos las partículas gamma, probablemente unas de las más potentes. Son cuantos de energía electromagnética, o fotones, es decir, lo más simplificado, de alta energía, que son acompañamientos de la emisión de partículas alfa o beta. Estos rayos no tienen carga o masa en reposo y esto les permite ser altamente penetrativos. Siguiente diapositiva. Scarlett, ¿Sí? quería saber qué es una placa velada. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, una placa velada tiene que ver con el tratamiento que recibe para cuando adquiere la luz, por así decirlo. Las placas usualmente están hechas para evitar la dispersión de la luz dentro de su objetivo, es decir, el centro donde vamos a poner el objeto a explorar. Cuando la luz incide en un ángulo oblicuo, se forma un velo, es decir, como una pérdida de contraste entre el objeto y cómo lo vemos nosotros. Es decir, que es como ver una niebla encima de una mancha, que es lo que pudimos observar en el experimento de Becquerel anteriormente, ya que sus manchas no se miraban bien definidas, porque tenía cierta velación, un velo encima de ellas. Y eso es lo que pasa con este tipo de placas. Ok. Ok, prosiguiendo con la presentación, mi nombre es Elan Arguete y yo les daré una breve introducción a lo que serían los tipos de desintegraciones. Antes que todo, para comenzar a hablar sobre las desintegraciones, me gustaría que tuvieran en cuenta esas 2 leyes de conservación en estos procesos nucleares. La primera que se da es la ley de conservación de nucleones. Para refrescar, los nucleones es el nombre colectivo a que se le dan a las partículas, a 2 partículas subatómicas, que en este caso serían el neutrón y los protones que conforman el núcleo, por eso el nombre nucleones. La ley de conservación de nucleones establece que el número total de nucleones en una interacción siempre permanece inalterado. Eso se refiere que no importa que se haga una interacción, siempre se va a mantener el número de nucleones iniciales de la partícula padre, siempre se va a mantener igual. La segunda ley de conservación es la ley de conservación de carga, que establece que la carga total de un sistema no puede aumentar ni disminuir en una reacción nuclear. Esto significa que no importa si pierde o gana electrones, siempre la carga se va a mantener la misma, no va a haber ningún cambio. Siguiente. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marvin Borjas y yo les voy a hablar sobre lo que es un poco del recaimiento radioactivo alfa. Cuando un núcleo emite una partícula alfa, ese núcleo pierde 2 protones y 2 neutrones. El número de masa lo podemos identificar con la letra A. Este disminuye en 4 y el número de protones disminuye por 2. Que lo podemos identificar con la letra Z, ya que el núcleo o padre o el núcleo original pierde 2 protones
el núcleo hijo, o también lo podemos llamar los núcleos resultantes, es un núcleo de un elemento diferente. Este lo vamos a definir por el número de protones. El proceso de decaimiento alfa podemos decir que es de transmutación nuclear, en el que los núcleos de un elemento cambian en los núcleos de un elemento más ligero. A partir de experimentos se descubrió que las energías cinéticas de la superficie de las partículas alfa, de fuentes radiactivas son de algunos millones de electronvolts. Un ejemplo sería la energía de la partícula de decaimiento del polonio 214, que esta tiene más o menos 7.7 electronvolts, y el decaimiento del uranio 238 es de alrededor de 4.14. Recuerden este dato porque se van a ver que es importante en este tema. Estas partículas alfa de dicha fuente se usaron en los experimentos de dispersión que llevaron al modelo nuclear de Rutherford, que fue el tema que explicaron nuestros compañeros el día de ayer. Fuera de este núcleo, la fuerza eléctrica repulsiva aumenta cuando una partícula alfa se aproxima al núcleo, pero dentro de este núcleo domina la fuerza nuclear atractiva. Para las partículas alfa no tienen suficiente energía cinética para superar la barrera de energía potencial eléctrica, que esta tiene un máximo superior de 7.7 MeV, o sea que es superior a lo que sería la fuerza que tiene el decaimiento alfa del polonio. Entonces en este caso ocurre dispersión de Rutherford. Se sabe que el núcleo del uranio 38, como les decía antes, al experimentar el decaimiento alfa, emite partículas alfa con una energía de 4.14 MeV, pero estas partículas pueden cruzar esa barrera desde el interior hacia el exterior, pero las partículas alfa de mayor energía no pueden cruzar del exterior hacia el interior. Según la teoría clásica, esto es imposible, ¿verdad? Por lo que se explicaba de que la barrera tiene un máximo de mayor a 7.7 MeV. Esto viola la conservación de la energía, pero la mecánica cuántica ofrece una explicación para esto. Como dijo Scarlett, que lo mencionó antes, la mecánica cuántica predice una probabilidad distinta de cero de encontrar una partícula alfa inicialmente dentro del núcleo o afuera del mismo. Este fenómeno se conoce como tunelización o penetración de barrera, ya que la partícula alfa tiene cierta probabilidad de pasar de la barrera, a pesar de tener solo 4.14 MeV. Siguiente diapo, por favor. Como les explicaba, aquí podemos ver un decaimiento alfa, que decae su masa disminuye en 4 y sus protones disminuyen en 2, haciendo el nuevo núcleo, el núcleo resultante, un elemento más ligero, y el resultado más la partícula alfa, que sería el núcleo de la partícula de helio. Siguiente. Ok, mi nombre es Daniel Medina y les voy a hablar sobre lo que sería el decaimiento radiactivo, que en este caso sería el decaimiento beta. El decaimiento beta es un fenómeno radioactivo de desintegración nuclear en el cual un átomo inestable adquiere un ratio entre protones y neutrones para así poder conseguir la estabilidad. Puede ser ya sea por la transformación de un neutrón a un protón o viceversa, por la transformación de un protón a un neutrón. Durante este procedimiento se emiten tanto lo que conocemos como las partículas beta o neutrinos. Como lo explicó nuestra compañera Scarlett. Marvin, disculpa.
Hola. Dime. Tenía una pregunta, pero de decaimiento alfa, que te explicaron antes del beta. Ajá, dime. Quería preguntar, bueno, ¿a qué se refiere con nucleones? Que dice que los nucleones se conservarán. Bueno, en sí, ¿a qué se refiere con nucleones? Esa pregunta yo te la puedo responder, Gabino. Porque como tú sabes que dentro de la partícula existe partículas subatómicas, no se denominó nucleones a la combinación de con los núcleos y los protones. Por eso es que sale el nombre de nucleones. Es como un nombre colectivo que se le da a ambos, ya que estos conforman el núcleo. No sé si que te quedó claro o tenés alguna otra duda. No, está bien, sí. Ok. Bueno, entonces para seguir con lo que sería el decaimiento radiactivo beta, hace poco le estaba mencionando que durante este proceso se emiten lo que conocemos las partículas beta y también se emiten neutrinos. Como lo explicó nuestra compañera Scarlett algunas diapositivas antes, nosotros ya deberíamos de saber lo que son las partículas beta, pero no cabe nada más recalcarlo que las partículas beta son tanto electrones como positrones. Y para entrar más en contexto, lo que serían las partículas beta, su protagonismo y su función a la hora del proceso de decaimiento, tenemos que entender que cada una de estas tiene su acompañante, ya sea que el electrón tiene como acompañante un antineutrino y el positrón tiene como acompañante un neutrino. Podemos ver de que hay dos tipos de combinaciones. Entonces, se puede concluir de que al haber dos tipos de combinaciones, tienen que haber dos tipos de decaimiento, lo cual es cierto, ya que existe tanto el decaimiento beta positivo como el decaimiento beta negativo. Pero cabe recalcar de que hay un procedimiento extra, por decirlo así, ya que existe un procedimiento que tiene muchas similitudes con lo que sería el decaimiento beta positivo. Es importante siempre recordarlo. Marvin, dale atrás a la diapositiva que todavía no he terminado. Ok, como dice la diapositiva, la partícula beta emitida en este tipo de decaimiento no pertenece al núcleo original, sino que se crea durante dicho proceso. El grupo de ayer nos pudo explicar que un núcleo está constituido tanto de neutrones como de protones. O en otras palabras, también se le puede llamar como un nucleón. Entonces, al poder entender este concepto que yo les acabo de leer, podemos ver de que tanto los protones como los neutrones ya tienen un trabajo fijo, por decirlo así, ya tienen un protagonismo apenas iniciando lo que sería el proceso de decaimiento, lo cual es diferente cuando hablamos sobre lo que son las partículas beta, ya que, por decirlo así, las partículas beta empezarían a tener su protagonismo casi al final del procedimiento, ya que obtienen lo que sería el papel más importante a la hora de empezar a estabilizar lo que sería el proceso. Ahora sí, Marlene, siguiente diapositiva. Existen dos tipos diferentes de decaimiento beta y también un proceso que vale la pena mencionar. Siguiente diapositiva. Para comenzar, tenemos el decaimiento beta negativo, que es cuando se da como partícula beta un electrón negativo. En ese tipo de decaimiento beta, por lo general, el decaimiento ocurre cuando un núcleo es inestable porque tiene demasiados neutrones comparados con los protones. Y dado que el decaimiento beta simultáneamente disminuye el número de neutrones y aumenta el número de protones, el producto se vuelve más estable. Prácticamente en este proceso se hace la transformación de un protón a un neutrón. Como podemos ver en la fórmula resaltada, tenemos que el proceso de un decaimiento a beta negativo sigue normalmente un patrón, donde un elemento X
con su masa atómica representada por A, tiene cierta cantidad de protones, donde es representada por Z. Al desintegrarse o decaerse, tenemos que este núcleo del elemento inicial se transforma en uno nuevo, donde queda un nuevo elemento en Y, de acuerdo a la nueva cantidad de protones que aumenta en 1, donde la masa atómica también permanece igual, debido a la ley de conservación de carga la ley de conservación de nucleones que ya se había mencionado anteriormente. Asimismo, al crearse un nuevo elemento, se libera lo que es un electrón y también se libera un antineutrino. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver con más claridad un ejemplo. Tenemos el procedimiento de la fórmula que ya había mencionado anteriormente, donde la partícula beta se puede representar por un electrón con el signo que ya conocemos, original del electrón, o como el símbolo beta y el negativo, que sigue el mismo patrón. De ahí, con ejemplos más específicos, tenemos más abajo lo que es el carbono, con una masa atómica de 14 y una cantidad de protones de 6. Podemos deducir, al ver esto, que que la relación de neutrones a protones, los neutrones tienen hay mayor cantidad que protones. Entonces, este elemento, al caerse o desintegrarse, su cantidad de protones aumenta en 1. Entonces, de esta manera nos vamos a la tabla periódica a buscar qué elemento nuevo, en este caso resultante, tiene la cantidad de protones de 7 y en este caso es el nitrógeno. Asimismo, se libera lo que es una partícula beta negativa y se libera lo que es un antineutrino. Otro ejemplo tenemos con el cobre, con una masa atómica de 66 y una cantidad de protones de 29. Al decaerse o desintegrarse, su cantidad de protones aumenta en 30 y la masa atómica se conserva, creándose en el nuevo elemento resultante. También, de la misma manera que en todas las anteriores, se libera lo que es una partícula beta y se libera un antineutrino. Como último ejemplo, tenemos el hidrógeno con una masa atómica de 3 y que tiene la cantidad de protones de 1. Se desintegra o decae en el nuevo elemento resultante y su cantidad de protones aumenta en 1. Asimismo, también la masa atómica se conserva y siempre se libera lo que es una partícula beta, el electrón, y lo que es el antineutrino. Ok, ahora seguimos con el siguiente procedimiento o con el siguiente proceso, que sería el decaimiento beta positivo. Este también es conocido como decaimiento de positrón. A la emisión de dicha partícula la acompaña un neutrino. En el decaimiento beta positivo, el núcleo resultante pierde un protón, así volviéndose más estable. Prácticamente el decaimiento beta positivo es lo contrario a lo que sería el decaimiento beta negativo. Primero que todo, sabemos que en el decaimiento beta negativo participan lo que serían las partículas beta, el electrón con su respectivo acompañante, que sería el antineutrino. Mientras que en el decaimiento beta positivo participan su otra partícula, que sería el positrón, también con su respectivo acompañante, que en este caso sería el neutrino. Ese sería uno de las diferencias que vale la pena recalcar. Y también con solamente ver lo que es la fórmula, tanto el decaimiento beta negativo como el de positivo, en el negativo se puede ver de que la suma de protones en el elemento Y se suma más 1, mientras que en el decaimiento beta positivo, en vez de sumarse, se resta. Así que vamos a explicar lo que consiste la fórmula. Pongan su atención en lo que sería lo que está enmarcado en azul. Vemos que el decaimiento beta positivo es igual o consiste en un elemento X, que en otras palabras se le llamaría un núcleo padre. Como lo explicó el grupo de ayer,
La letra A se refiere al peso atómico o a la masa que tiene el X elemento, y la letra Z representa lo que sería el número de protones. Ahora, este elemento X o núcleo padre se decae o se desintegra a lo que nosotros sabemos que es un elemento Y, o en otras palabras, el núcleo hijo. Siempre con la misma masa, la masa no cambia. Lo único que cambia es el número de protones, ya que en vez de sumarse más 1, se le resta 1. Y para balancear, o en otras palabras, poder estabilizar lo que sería el procedimiento, se le agrega sus respectivas partículas, que sería el positrón y el neutrino. Siguiente diapositiva, Marvin. Ok, aquí les vamos a explicar lo que serían 3 procedimientos sencillos de lo que es el decaimiento de beta positivo. Esta vez no van a poner enunciados, ya que los enunciados serían ya para los ejercicios un poquito más difíciles, por decirlo así. Esto solamente es para agarrar práctica. Arriba les colocamos lo que sería la fórmula o la ecuación que debería llevar lo que sería este procedimiento, para que a la hora de que yo pueda explicar los ejercicios, pues estén atentos. Ok, nosotros sabemos que tanto en el decaimiento beta positivo como en el negativo existe lo que sería tanto un elemento X como un elemento Y. Comencemos con lo que sería el elemento X. En el primer ejemplo vemos que el elemento X es igual a P, que en otras palabras es igual a fósforo. Vemos de que este elemento tiene tanto 30 como masa y tiene un número de protones igual a 15. Recordemos que en el positivo, en vez de sumarle un protón, se le resta. Entonces sabemos que 15 tendría que pasar acá. Y después de esto deberíamos de buscar lo que sería el elemento en la tabla periódica de lo que sería el único elemento que tiene el número protónico de 14. Que sería el silicio. Ya después, solamente para balancear o para estabilizar lo que sería el procedimiento, se le agrega tanto el positrón como el neutrino. El segundo ejemplo, vemos que el elemento X es K, que en la tabla periódica es potasio, con una masa de 40 y un número de protones de 19. Recuerden, siempre restar lo que sería 1 a los protones. La masa siempre queda igual. Entonces, de 19 pasaría a 18. En la tabla periódica, el único elemento que tiene el número atómico de 18 sería el argón. Entonces se coloca el argón y ya después, lo mismo de siempre, para estabilizar lo que sería el procedimiento, se le agrega tanto sus partículas beta, lo que serían su positrón con su acompañante, el neutrino. Y ya como último ejemplo tenemos el último elemento X, que en este caso sería el hierro, con una masa de 53 y con un número de protones igual a 26. La diferencia de 26 sería 25, entonces nos ubicamos en la tabla periódica y buscamos el elemento que tenga su número atómico de 25, que sería el manganeso. Y ya después, siguiendo el mismo procedimiento que los demás ejercicios, pues solamente se agrega lo que sería su neutrino con su positrón. Y ya después prácticamente todas las ecuaciones estarían balanceadas o, mejor dicho, estarían de forma estables. Siguiente diapositiva, Marlon. Bueno, tenemos como último tipo de decaimiento lo que es la captura del electrón. Este no es tanto considerado un decaimiento, pero sí un proceso que vale la pena mencionar. Este se trata de la captura de electrones orbitales por un núcleo. Normalmente se capturan los electrones más cercanos al núcleo. Y así como el decaimiento beta positivo, en este proceso también un protón cambia a neutrón, solo que en la captura de electrón no se emite ninguna partícula beta. A menudo se considera la captura de electrón un competidor del decaimiento beta positivo debido a que el resultado es el mismo. Bueno, podemos ver en las fórmulas que siguen un patrón donde tenemos un elemento X, ¿correcto? Entonces,
tenemos lo que es la masa atómica, representada siempre por A, y la cantidad de protones, TZ. De esta manera, a diferencia del decaimiento beta positivo, no se libera la partícula. En este caso, se captura lo que es un electrón al núcleo. Al realizarse esto, recibimos lo que es el núcleo resultante del nuevo elemento. Y en este caso, el protón siempre la cantidad de protones representadas por Z siempre se disminuye en 1. Y ahí tenemos lo que es el nuevo núcleo hijo. Y como pueden ver, la masa atómica siempre se conserva. Tenemos como ejemplos más específicos lo que es el cobre, con una masa atómica de 64 y la cantidad de protones de 29, debido a la inestabilidad que se presenta al capturar el núcleo del elemento, al capturar un electrón, este se desintegra o decae en lo que es un núcleo resultante. De esa manera, la cantidad de protones disminuye y su masa atómica se conserva, siendo este el nuevo elemento resultante que podemos obtener de la tabla periódica al ver la nueva cantidad de protones. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda respecto a que miramos bastante el término neutrino y antineutrino y quería saber la diferencia entre ellos. Sí, está bien. Para responder tu pregunta, Lizzy, un neutrino y un antineutrino en sí no tienen ninguna diferencia, ya que la masa es igual, sus características son iguales. La única diferencia es lo que sería su movimiento, por decirlo así, ya que el antineutrino tiene una elasticidad con respecto a las manecillas del reloj, mientras que un neutrino es lo contrario. Entonces, por decirlo así, ya que los antineutrinos y los neutrinos no tienen carga, por eso son neutros, pero para responder tu duda, digamos que los antineutrinos tienen su movimiento a la derecha y los neutrinos tienen su movimiento a la izquierda. Esa sería la diferencia, ya que otra diferencia que al día de hoy hayan descubierto todavía no. Solamente sería lo del movimiento. Uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Yo tenía una pregunta. Gracias. Yo quería saber en sí qué es un positrón. Un positrón es la antipartícula del electrón. Realmente posee las mismas características del electrón, la misma magnitud, inclusive la misma masa, lo único que cambia es la carga. Es un electrón positivo, por eso positrón. Yo quería saber la diferencia entre el positrón y el protón. Debido a lo que acabo de mencionar anteriormente, en sí, recuerden que el protón y el electrón poseen masas diferentes, ¿correcto? Y dentro de lo que cabe se comportan de manera diferente y tienen cargas diferentes. En cuanto al protón y al positrón, el positrón siempre sigue teniendo las mismas características del electrón, la misma masa, y solo que es positivo, ¿verdad? Entonces, se podría decir que la misma diferencia que tienen el positrón y el protón es la misma que tiene el protón con el electrón. No sé si eso es... Hola. Otra pregunta. Es como, hola, sí, yo lo quería hacer un comentario, que eso lo explicamos ayer también, lo del positrón. Es como si Okay. un protón y un electrón tuvieran un hijo. tienen características de ambos. La carga positiva del protón, pero la misma masa del electrón. Esa es la única comparación. Otra pregunta. El electrón sabemos que está fuera del núcleo, ¿verdad? Está moviéndose alrededor del núcleo. Y el protón está en el núcleo. ¿El positrón dónde se encontraría? El positrón es una partícula beta que se crea durante el decaimiento. Es una partícula que se mueve, entonces, tipo electrón. Porque el Sí, núcleo, por ejemplo, el pero núcleo del átomo, no es que no se mueve, todo el átomo se mueve. A lo que voy yo es sí, que uno asume más el movimiento de los electrones que de los protones, ¿verdad? Uno visualiza que lo que en realidad se puede mover en la estructura de un material son los electrones, no el núcleo, ¿verdad? Que es donde están los protones. sí, correcto. Entonces el positrón es algo que se puede mover tipo electrón, por así decirlo.
Sí, solo que en Sí. este caso vale la pena recalcar que lo que es el electrón y el positrón que se dan en el decaimiento se crean durante este proceso. No es tanto que se mueve dentro del núcleo, a diferencia de la captura del electrón, que el electrón sí está dentro del núcleo, dentro del átomo. El protón está dentro del núcleo, ¿ah? ¿Está bien? Ok. Sigamos. Bueno, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar acerca del decaimiento radioactivo gamma. Mi nombre es Oscar Chávez. Entonces, primeramente, como todos sabemos, el núcleo emite un fotón de alta energía electromagnética. O sea, es decir, esta energía gamma que es muy similar a la luz porque está compuesta de fotones, y obviamente carece de masa y no tiene carga, como mencionó anteriormente mi compañera Scarlett al principio de la exposición. Como podemos observar, estos rayos gamma que produce este tipo de decaimiento pertenecen al espectro electromagnético. Como todos ya conocemos, el espectro electromagnético tiene que ver con las ondas de radio, microondas, infrarrojo, la luz visible, la luz ultravioleta, rayos X y por último tenemos a los rayos gamma, porque dentro de esto, de este espectro, son los que poseen la frecuencia más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que como poseen la frecuencia más alta, también llegan a poseer la longitud de onda más corta. Y por este sencillo motivo, están entre los más peligrosos para los seres humanos. La energía de estos rayos puede rondar alrededor de los 100 kiloelectronvoltios. Prosigamos. El núcleo original es excitado después de un decaimiento alfa, beta o captura de electrón. Sabemos que la emisión de radiación gamma puede seguir a una transformación primaria por la emisión de partículas, ya sea alfa, beta o captura de electrón, como ya les había mencionado anteriormente. Esto quiere decir que el núcleo que emite el rayo gamma es el que queda después de un estado excitado, ya sea de un decaimiento alfa, beta o, como les mencioné anteriormente, lo de la captura de electrón. Los números de masa y protones no cambian, aunque los núcleos resultantes son menos energéticos. Esto quiere decir que la transformación gamma no representa cambio en el número atómico del átomo en sí. Si tienen algún tipo de pregunta, ahorita podría despejársela o algún tipo de duda, no sé, cualquiera. Oscar, yo tengo una pregunta. Ok, decímela. ¿Por qué fue que dijiste que los rayos gamma eran peligrosos? ¿Por qué son los más peligrosos? Bueno, primeramente el peligro de estos deriva del hecho de que son ondas de alta energía, obviamente, que estas son capaces de dañar, por decirlo así, irreparablemente nuestras moléculas, lo que compone nuestras células, lo que lleva a provocar hasta mutaciones o la muerte en sí. O sea que estos son los más potentes de todo el espectro electromagnético. O sea, porque traspasan más que los rayos alfa y los rayos beta. O sea que estos son más difíciles de parar, por lo que mencioné anteriormente, de la frecuencia alta, la longitud de onda corta. Entonces son muy penetrantes estos. ¿Alguna otra duda aparte de la de Nancy? Sí, yo tengo una, Oscar. Dale. ¿Cuál es la principal diferencia entre la energía gamma alfa y la beta? La principal energía entre las dos anteriores y esta que estoy exponiendo ahorita, ¿no? Ajá. Ok, mira. Pues primeramente la radiación gamma
está compuesta de fotones, que fue lo que dije al principio. A diferencia de la radiación alfa, que está compuesta de núcleos de helio, y de la radiación beta, que está compuesta de electrones y lo que mencionaron mis compañeros también, de los positrones. Esa sería la principal diferencia entre las dos energías anteriores que mencionaron mis compañeros y la que estoy exponiendo ahorita. Ya para terminar, si tienen una duda más, la última para poder proseguir. No sé si alguien más quiere dar una aportación o algo. ¿Cuál es la frecuencia y la longitud que tienen estos rayos gamma? Bueno, frecuencia y longitud, mira, como son, o sea, son los más potentes de todo el espectro electromagnético. Para darte un dato, aproximadamente la frecuencia ronda entre, creo que son por 10 por 10 a la 20 hercios, y la longitud de onda ya creo que llega a los niveles subatómicos, o sea, son extremadamente pequeños, es por 10 a la menos 13, menos 15, por ahí está el dato de su longitud de onda. O sea, tienen una longitud de onda extremadamente pequeña, por eso es que es muy, muy penetrante. Entonces, Marvin, ya podemos proseguir a la siguiente diapositiva. Bueno, como aquí tenemos el decaimiento reactivo gamma, podemos ver ahí el modelo de la fórmula. Mis compañeros más adelante van a despejar ejercicios. Esto solo es como para darles una idea de lo que vamos a estar haciendo ya casi al final de la presentación. Bueno, al principio tenemos a nuestro nucleido en estado excitado, que es el que tiene el asterisco. Tenemos un elemento X, como pueden ver, A y Z a los lados. Entonces tenemos a nuestro nucleido en estado excitado. O sea, este es el que tiene mucha energía, la cual va a ser como rayo gamma. Como podemos ver al otro lado, el símbolo de la letra griega, el gamma. Como estamos lidiando con solo ceros, en realidad no afecta a nuestros números. Tendremos que A en el izquierdo y también A en el derecho. O sea, la verdad, en términos de números no va a afectar en nuestra ecuación, por decirlo así. Cuando el nucleido padre libera su energía en forma de rayos gamma, lo único que cambia es que nuestro nucleido hijo pasa, o sea, que el padre de un estado excitado pasa al hijo en un estado fundamental. Es lo único que cambia en este decaimiento gamma, que tenemos a nuestro nucleido padre con mucha energía, y después de que se libera esa energía en rayos gamma, que como mencionamos antes no tenían ni carga ni masa, nuestro nucleido padre pasa a ser un nucleido hijo en su estado fundamental. Eso es lo único que cambia en nuestro decaimiento gamma. Entonces dejo a mi compañera o el quien siga. Una consulta. ¿Y lograron averiguar ustedes aplicaciones de estos rayos gamma y alfa? Sí, está más adelante en la presentación. Ah, ok, excelente. Bueno, como ustedes pueden ver ahorita, tenemos una serie de decaimientos, la serie de decaimiento del torio 232. Recalcando lo que dijo nuestra compañera Scarlett al principio de la presentación, este decaimiento es un proceso por el cual un núcleo no estable o un núcleo inestable pierde energía mediante la emisión de radiación. En este ejemplo, agarramos lo que es el isótopo de torio 232, que sería nuestro núcleo padre, por decirlo así. Como pueden ver, hay una flecha hacia la izquierda, donde está el símbolo de radón 228. Significa que está sufriendo lo que es un decaimiento alfa. Está en rojo, todo decaimiento alfa está con una flecha roja. Ya el radón 228 sufre lo que es un decaimiento beta negativo, pues está ejemplificado con una flecha azul que va hacia la derecha y se
y decae a lo que sería un actinio, y así eventualmente el actinio se vuelve a hacer una desintegración al torio, a otro isótopo de torio, que sería el 224. Estas desintegraciones no ocurren así de un día para otro, o se tiene idea de cuánto dura, cuánto tiempo estuvo siendo un torio, un radón o un actinio, sino que estas desintegraciones normalmente ocurren espontáneamente, otras ocurren durante un largo periodo de tiempo, y lo que nosotros mantenemos, lo que se va a explicar, creo que el día de mañana, cuando expliquen lo que es la vida media. Aquí, como ustedes pueden ver, ocurren varios decaimientos, pasa por varios elementos, ocurriendo decaimientos alfa, betas, de este modo a que llega a un solo núcleo, al núcleo de plomo 208, que es el núcleo estable del decaimiento del torio 202. O sea, ya cuando llega a lo que es el plomo 208, ya no hay ninguna reacción, ya no va a ocurrir ningún decaimiento, porque ya el átomo pasó de un estado inestable por medio de los decaimientos, ya sea alfa, beta. Por medio de esos decaimientos llegó a un estado estable, lo que sería el plomo 208. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿No? Por cierto, también quería recalcar como las leyes que se les expliqué al principio de la parte de desintegraciones, se están cumpliendo todas las leyes. Por ejemplo, en un decaimiento alfa, lo que se pierde, la ley de nucleones, lo que se pierde es un núcleo de helio, obviamente. Como ustedes pueden ver, comenzamos del torio 232, cual perdió 4 electrones. Sí, 4 electrones, 2. Perdió el núcleo de helio, que llegó de 232, 90, haciendo radón, que el peso atómico, la masa atómica sería 228 y su número atómico sería 88. Siguiente. Hola, buenos días. Mi nombre es Giselle y yo voy a hablar acerca de lo que es la penetración por radiación. Una propiedad muy importante y que caracteriza cada tipo de radiación ionizante es su capacidad de penetración en los materiales. Esta propiedad es la que determina el riesgo que implica su uso y sus potenciales aplicaciones. Existen 3 tipos de penetración por radiación: por partículas alfa, por partículas beta y por partículas gamma. Debido a que cada una posee masa distinta, en primer lugar, no afectan de la misma manera a los materiales que penetran. Y la velocidad con la que lo hacen también varía, generando así distintos grados de penetración entre cada una de ellas. Cada tipo de radiación se absorbe de modos muy diferentes. Conforme se mueva a lo largo de trayectorias de penetración, las partículas alfa y beta, que están eléctricamente cargadas, interactúan con los electrones de los átomos de un material y pueden ionizar algunos de ellos. La carga y la rapidez de la partícula van a determinar la tasa a la que pierde energía a lo largo de su trayectoria y, en consecuencia, el grado de penetración. Además, el grado de penetración de estas partículas depende mucho de lo que es el material al que va a penetrar. Bueno, en primer lugar están las partículas alfa. Estas, al ser las partículas con mayor masa y tener una carga doble, su capacidad de penetración es la menor entre las 3, ya que al poseer esa cantidad de masa que es relativamente grande en comparación con las demás, o sea, las beta y las gamma, su velocidad es más lenta y pierde bastante energía en su trayecto. Por lo tanto, el grado de penetración es muy bajo. Usualmente, estas partículas son detenidas fácilmente por una hoja de papel o unos cuantos centímetros de aire, resultándole así imposible lo que es penetrar la piel. En segundo lugar están las partículas beta. Estas tienen una carga sencilla y su masa es menor que la de las partículas alfa. Al tener una masa menor que la anterior, se puede observar que su grado de penetración
va a ser mayor que las alfa, ya que pierde menos energía en el recorrido hacia el material que va a penetrar. Estas partículas pueden recorrer unos metros en el aire, o algunos milímetros de aluminio antes de detenerse. Y por último está lo que son los rayos gamma. Estos rayos están conformados por fotones, y como sabemos, los fotones no tienen carga. Esto permite que viajen de manera más veloz que las dos anteriores. Además, los fotones pueden perder energía mediante una combinación de dispersión Compton por efecto fotoeléctrico y producción de pares. Los rayos gamma tienen tanta potencia para la penetración que necesitarían varias pulgadas de un material denso como el plomo o incluso unos cuantos pies de cemento para detenerlos, y pueden atravesar completamente el cuerpo humano. Siguiente, por favor. Aquí está en esta imagen lo que les explicaba. En la primera está lo que es el papel, y esa es la capacidad que tienen las partículas alfa de penetración. La segunda es la beta, que está representada mediante el aluminio, y al final está lo que es la de los rayos gamma, que tiene una capacidad de penetración del plomo. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, se te oye. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Ok, mi nombre es Mónica y yo les voy a hablar acerca de las consideraciones y peligros de la penetración radiactiva. Y por consideraciones me refiero a las investigaciones que se han realizado alrededor de este tema de gran importancia y de gran polémica e interés en la ciencia, debido a sus consecuencias negativas y también positivas que pueden ayudar y beneficiar a los seres humanos. Entre las consideraciones de los usos de la radiación se encuentra el tratamiento de cáncer con radioisótopos. Me refiero a eso en la medicina. Ahora bien, ¿qué es un radioisótopo? Nosotros entendemos que un isótopo son los átomos de un elemento con el mismo número atómico, pero con distinta masa atómica. Por lo tanto, un radioisótopo son átomos de un elemento químico que emite radiaciones reactivas, ¿verdad? Como dato curioso es que en la tabla periódica de los elementos, todos los elementos que poseen un número atómico de 83 o mayor a 83, todos son radioactivos, y entre ellos están el radio, el polonio y más elementos químicos que fueron sintetizados o descubiertos por grandes científicos de la humanidad. Ahora, en los usos en la industrial de la energía, podemos mencionar la penetración de radiación que determina la cantidad de blindaje nuclear que necesitará alrededor de un reactor nuclear. Esto significa la protección que le van a brindar a algo tan importante y algo que necesita mucho cuidado como un reactor nuclear. Y a nivel de la industria alimenticia, la radiación se utiliza para penetrar algunos alimentos y así matar bacterias en ellos. Irónicamente, debido a que las personas que estas radiaciones, normalmente las personas lo toman como cancerígenos, y en realidad sí lo son, pero también tienen beneficios y propiedades que pueden ayudarnos a todos nosotros, como ya se los mencioné. Un ejemplo de ellos es que las autoridades de salud y seguridad internacionales han avalado la seguridad de la irradiación para todos los productos, principalmente para los alimentos, hasta una dosis muy pequeña, obviamente.
nuestros compañeros les hablarán de la dosimetría de la radiación adelante en las demás exposiciones. Bueno, una evaluación reciente por un grupo de expertos designados por la FAO, la OMS, reveló que los alimentos tratados de acuerdo con buenas prácticas de irradiación, también son seguros para el consumo humano, por lo que esta práctica, la irradiación, puede considerarse y se está considerando una alternativa al tratamiento térmico de los alimentos. Y a menudo la relacionan con pasteurización en frío, ya que realiza el mismo objetivo, pero con beneficios un poco más altos, debido a que al irradiar estos alimentos se elimina el proceso de aditivos en los alimentos, no se necesitan muchos procesos para poder hacerle los cambios térmicos, entonces tienen muchos beneficios y son seguros, obviamente. Y aunque la radiación tiene muchas aplicaciones útiles, como les mencioné, en la medicina es muy importante, ya que es utilizada en diagnósticos médicos. Los rayos gamma se utilizan para tratamientos de muchos tipos de cáncer, para esterilizar equipo médico, etcétera. Por ejemplo, el tecnesio 99, que es un radioisótopo, se utiliza para poder obtener una imagen de algunas enfermedades. Por ejemplo, tener una imagen del cáncer de óseo, por ejemplo, el cáncer de huesos. Pero debido a tantos beneficios que tiene, también puede tener muchos efectos colaterales, perjudiciales y dañinos. Por ejemplo, para los materiales, estos pueden debilitarse al estar expuestos a una radiación tan fuerte. Y algo similar sucede con los tejidos biológicos. Mónica, Mónica, se te está quebrando se oye entrecortado. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora está mejor. Ok. Bueno, entonces, sin embargo, una larga exposición de radiación puede resultar en muchos daños, y este es el caso para las personas que trabajan como tripulación de aviones, ya que ellos reciben muchos rayos cósmicos a diario debido a su trabajo. ¿Y qué son la radiación cósmica? Pues es la que se origina en el espacio exterior, y esta está constituida por protones y partículas alfa de energía muy elevada, y al pasar a través de la atmósfera interactúan con elementos presentes aquí en la naturaleza, y pues tienen muchas propiedades iguales a las que ya mencionaron mis compañeros. Ahora les voy a hablar acerca de la penetración que tienen cada partícula. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, como ya mencionaron, las partículas alfa tienen un poder de penetración muy baja, pero el efecto de la salud de la exposición a estas partículas depende en gran medida de la forma en la que se exponga una persona. Como estas partículas carecen de la energía para penetrar la piel, no es un gran motivo de preocupación, solamente si están en el interior del cuerpo. Esto significa que si los emisores de los rayos alfa se inhalan, ingieren o ingresan al cuerpo, tal vez por un corte, pueden provocar y dañar muchos tejidos vivos y sensibles. Entonces, la precaución que se debe tener con este tipo de partículas es al ingerirse, nada más. Luego, con las partículas beta, pueden penetrar desde algunos milímetros hasta 1 centímetro, y son más penetrantes que las alfa, pero mucho menos dañinas que las alfa para
el tejido vivo, el ADN y nuestros organismos, debido a que las ionizaciones que se producen son más espaciadas. Esto significa que estas partículas se desplazan a distancias mayores en el aire que las alfa, pero afortunadamente pueden ser detenidas por una capa de ropa o una capa delgada de aluminio. Y algunas sí son capaces de penetrar la piel y causan daños leves como quemaduras de piel en primer grado. Sin embargo, al igual que los emisores de alfa, repito, son más peligrosos si se ingieren. Ahora Eso les de hablaré. ionizar, específicamente, ¿qué es? Ionizar es Pero como efectos en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo. Sí, ionizar es como le explico, es como No tanto a nivel quitarle físico. usted los Yo no quiero la electrones. explicación física. No, yo no en ese sentido la pregunta, sino que así como que si alguien que no sabe de física le pregunta a usted qué le pasa a la persona cuando se ioniza los tejidos, por ejemplo, ¿qué le pasa? No una explicación científica. ¿Cómo se lo explicaría? Como una explicación biológica, me dice usted. Sí, que pueda entender una Ok. persona que no sabe nada de física. ¿Qué es? Ok, sí. Se lo puedo explicar como en la medicina, por ejemplo, lo que le sucede a mi organismo. ¿Sí? Como le expliqué, bueno, esto Si iba en se los rayos ionizaran gamma, sus pero me voy a tejidos, adelantar. ¿qué le pasaría? Ajá. Pues en los rayos gamma, ya que son los más penetrantes y los más peligrosos, Sí. lo que estos ocasionan es que la energía que ellos depositan por medio de las radiaciones, estas atraviesan las células vivas, porque no tienen ningún tipo de barrera que las detenga. Entonces esto da lugar a iones, a enlaces a situaciones que hacen que rompan los enlaces químicos que hay en nuestra fisiología. Y todo esto puede y las afectan. Se corta. Y se mira eso. ¿Ah? Se logra ver eso en las personas a simple vista. Pues, ¿me puede escuchar ahorita? Sí, se logra ver, ingeniero. Bueno, sí, pero ¿Qué al visualiza? interior se... Bueno, hablaron que sí, causaban mutaciones, ¿verdad? Me imagino Sí. yo, el ADN, ese tipo de cosas, pero también a simple vista también pueden causar un resultado visible, digamos. ¿Qué es Tumores lo que pueden crear. provocan? ¿Qué es lo que producen? Okay. Así como que quemaduras en la piel también. Sí, podemos visualizar quemaduras en la piel, pérdida de cabello. Por eso es que se cubre este tema, ¿verdad? Por eso es que lo estamos viendo, porque de repente es importante porque ustedes que estudian medicina van a tener contacto con este tipo de aparatos que producen este tipo de radiaciones, ¿verdad? Para que sepan y tengan conciencia de los Sí, problemas que pueden. ingeniero. Es importante recalcar que debido a sabemos que la ionización es el movimiento de electrones, ¿correcto? Entonces, nuestro cuerpo tiene una carga en todas sus composiciones celulares. El problema de todas estas decaimientos y todas estas radiaciones es que penetran nuestro cuerpo y alteran esas composiciones celulares, hacen que se empiecen a romper o inclusive a descomponerse. Eso hace que tanto los tejidos como todo lo que rodea en sí al organismo empiece a descomponerse y sí puede empezar a ser visible. Un claro ejemplo, tenemos todas las personas de Chernobyl que fueron altamente afectadas, que cómo la piel se les empezaba a pudrir e inclusive los órganos a fallar. No necesariamente al instante solo se nota como un cambio de color en la piel, pero más adelante las consecuencias, por así decirlo, se empiezan a ver instantáneamente a los 2 o 3 días y se nota gravemente, y la persona siente bastante dolor debido a que prácticamente la piel se le está pudriendo debido a el rompimiento y la... Excelente, está bien. Sigamos. Algo más que aportar, ingeniero.
que la radiación ionizante de grandes dosis lo que hace también es que disminuye la producción de células sanguíneas y lo que hace también es lesionar las vías digestivas y origina también enfermedades agudas. Ok. Ok, excelente. Sigamos. Sí, es que como Esther le mencionó, licenciado, para que nosotros podamos ver como efectos visuales y consecuencias en el cuerpo de las personas, para que eso suceda, primero esas personas y su fisiología y su organismo tiene que experimentar estas mutaciones por dentro para que se puedan visualizar afuera. O sea, el daño primero empieza microscópicamente y después lo vemos a rasgos más mayores, ¿no? Ok. Bueno, entonces, seguidamente sigo con las partículas gamma y pues estos tienen un poder de penetración muy alto, como ya les dije, y pueden producir daños por radiación muy, bueno, son daños que se consideran irreparables. Como ya les expliqué, todo lo que atraviesa el ser humano ya al experimentar estos rayos, ya que no hay algo que los pueda detener, solamente hormigón, plomo y hasta metros de cemento. Entonces, seguidamente, hay algunos elementos radiactivos que nosotros podríamos estar en mucho contacto, debido a que están presentes en la corteza terrestre y en la naturaleza. Entre ellos está el radón, el uranio, el tocio, e incluso nosotros como seres humanos producimos radiación y la producimos en manera de radioisótopo 40. Y pues hay algunos radioisótopos que emiten rayos gamma y podemos resaltar el cobalto 60. Es muy utilizado por sus usos, y el cesio 137. Y no sé si tienen algunas preguntas. Bueno, entonces los dejo con los ejercicios. Hola, ¿se me escucha? Mi nombre es Marvin Suárez. Ahora vamos a continuar, como ya nuestros compañeros nos dieron lo teórico sobre los ejercicios, las aplicaciones. Ahora vamos a ver ya la parte práctica. Entonces tenemos aquí unos ejercicios que obtuvimos del libro, que dice: el tritio es radioactivo. Entonces dice: A, esperaría que decayera en beta positivo, en beta negativo o en alfa. Entonces cuando nos pregunta por qué, tenemos que dar la razón. Describa la ecuación nuclear para el decaimiento correcto e identifique el núcleo hijo. Pregunta si es estable. Entonces vamos a comenzar probando con el alfa. Vemos que el alfa, para empezar, el tritio es el elemento que tenemos que tratar. Vemos que tiene 3 nucleones. Esos 3 nucleones, de los cuales 2 son protones, no, son 2 neutrones y un protón. Entonces vemos que no es el átomo normal de hidrógeno que conocemos, que solo tendría un nucleón. Entonces, para el proceso alfa, decaimiento alfa, tendríamos que sumarle, en este caso sería restarle, los 4 nucleones y los 2 protones. Ya vemos este proceso con los números de arriba. Para despejar sería 3 menos 4, sería igual al negativo 1. No podemos tener un negativo 1. Y por lo tanto también en la parte de abajo, tenemos que tampoco podemos tener un negativo 1. Entonces esa opción quedaría descartada. Luego en la opción alfa quedaría descartada. Luego vemos en el decaimiento beta positivo. Decaimiento beta positivo lo que hace es sumarle un protón al proceso. Pero como a raíz del despeje tendríamos que restárselo. Entonces quedaría con 0 protones. Vemos que esa opción tampoco es válida, no sería posible físicamente. Entonces ya nos quedaría ya la última opción, que sería la de beta negativo.
En beta negativo, tenemos que se le tiene que sumar un electrón, un protón, perdón, ya que este es negativo, ya en el despeje, negativo pasa a sumar. Vemos que en el otro lado, en el lado de arriba, no haríamos nada porque serían 0 nucleones. En el beta negativo no se le suman nucleones. Entonces ya en los protones sí le sumaríamos el 1 que tiene aquí negativo entre el despeje. Entonces quedaría un 2 protones y 3 nucleones. Vemos que esa sería la fórmula final, que nos da un átomo, el núcleo hijo sería el de helio, que sería 3 nucleones y 2 protones. Entonces vemos que el decaimiento que deberíamos de usar es el de beta negativo. Yendo con el otro ejercicio. El ejercicio nos dice que escriba las ecuaciones nucleares que expresen el decaimiento beta de 60 cobalto y el decaimiento alfa de 222 radón. Entonces, tenemos que el cobalto tendríamos que buscar en la tabla periódica su número atómico, sería el número de protones, que es el número 27. Entonces plantearíamos aquí la fórmula, ya con el elemento X, que sería el elemento hijo al que se convertiría este cobalto, en el proceso de beta negativo. Entonces, vimos anterior que el beta negativo lo que hace en los nucleones, por ejemplo, en el número de masa, no suma, queda en el mismo número. Está también una ley de este decaimiento, que no va a cambiar este número. Entonces, ya para los números de abajo, los protones, vemos el signo negativo, entonces, por medio del despeje, este pasaría a sumar, y nos queda con un número de protones, un número atómico de 28. Ese sabemos que en la tabla periódica podríamos ver que el número 28 es el del níquel. Y obteniendo aquí el níquel 60 de masa atómica y 28 de protones. Luego, en el inciso B, nos habla del radón 222, tuvimos que buscar en la tabla periódica que tiene el número atómico de 86. Entonces, pero este ya nos pide un decaimiento alfa. En decaimiento alfa, vemos que en los nucleones tenemos el 4, eso nos haría el proceso por medio del despeje, tendríamos que restar esos 4 al 222, el original del radón. Eso nos da una masa atómica de 218. Luego ya en los protones tenemos el 2. Al 86, que es el número atómico del radón, tendríamos que restarle ese 2, nos daría un valor de 84. Entonces ese 84, buscaríamos la tabla periódica y nos da el elemento polonio. Entonces, mediante el decaimiento alfa al radón, nos da el elemento hijo sería el polonio. Siguiendo con el siguiente ejercicio, que dice que escriba las ecuaciones nucleares para el decaimiento alfa de 237, NP, que sería el elemento de neptunio, B, el decaimiento beta negativo de 32P, y C, el decaimiento beta positivo de 56 cobalto, D, la captura de electrón del 56 cobalto, que también lo explicaron, y el decaimiento gamma de 42 potasio desde un estado nuclear excitado hacia un estado base no excitado. Bueno, comenzando con el inciso A del neptunio, pide un decaimiento alfa. Vimos en el ejercicio anterior, el decaimiento alfa, pues se le restan los 4 nucleones, que sería también el número de masa atómica. Nos quedaría una cantidad de 233. Y también le restamos en los protones, 2 protones, al 93 quedan 91. Entonces ese nos queda el elemento de protactinio. Ese sería el decaimiento alfa del neptunio. Su núcleo hijo sería el protactinio. Luego tenemos en el inciso B, que nos pide el decaimiento en beta negativo de 32 fósforo. Entonces, beta negativo vemos que tenemos que sumarle un protón. Entonces ahí se hizo el proceso.
al 15, que es el número del fósforo, nos sube a 16. ¿Alguien quería hablar? Bueno, de 16 sabemos del fósforo, el siguiente elemento sería el azufre. Entonces vemos que nos queda el número de masa atómica de 32 y 16 protones, que sería el del azufre. El inciso C nos dice el decaimiento beta positivo de 56 cobalto. Bueno, el beta positivo lo que hace es restarle un electrón al elemento original. Vemos que el cobalto tiene un número atómico de 56. No, la masa atómica de 56 y su número atómico 27. Entonces, al que tenemos que restarle el protón sería al 27, entonces quedaría una cantidad de 26. Y el elemento hijo, el resultante, sería hierro. El inciso D, no lo copié aquí, pero el inciso D, para entender mejor que no sería con esta misma fórmula, que es la que usamos normalmente en los otros incisos. En la captura de electrón tenemos el 56 cobalto. El 56 cobalto, no vamos a usar esta fórmula de que va a ser nuestro resultante ya en la fórmula despejada. En este directamente vamos a sumarle el beta positivo. Entonces se le suma un protón al cobalto. Vemos que tenía 27. Entonces el elemento resultante va a ser en 28, que sería el níquel. Luego, esto para recalcar de que no se utilizaría la misma fórmula. Directamente se sumaría el electrón, porque vemos que no desprende más partículas beta. Es directo. Luego en el inciso E, dice el decaimiento gamma del 42 potasio. Oscar nos explicó el decaimiento gamma que no suma ni masa atómica ni protones. Lo que hace es que lo pase de un nivel excitado a un nivel no excitado. Entonces no perderíamos protones ni masa atómica, solo ese estado excitado. En el siguiente, la del polonio 214. Dice que puede decaer mediante un decaimiento alfa. El producto de su caimiento tiene ¿cuántos protones menos que el polonio 214? Ya nos da las opciones: 1, 0, 2, 1, 3, 2 o 4, 4. Y el inciso B dice que escriba la ecuación nuclear para este caimiento y determine el núcleo hijo. Bueno, el polonio, vemos que su número atómico es 84. Y por el decaimiento alfa sabemos que tendríamos que restarle los 4 a los nucleones y el 2 a los protones. Se le restan y nuestro masa atómica sería 210 y su número atómico sería 80. Vemos que el decaimiento de protones solo fueron 2 protones menos. La opción correcta sería la 3, con 2 protones menos que el polonio 214. Bueno, hola, soy Luis. Yo les voy a explicar la última parte de los ejercicios. En este ejercicio nos dice que el núcleo de plomo 209 resulta tanto de decaimientos secuenciales alfa-beta como decaimientos secuenciales beta-alfa. Lo que nos pregunta es cuál fue el núcleo abuelo de cuál vino este núcleo de plomo. Dice, demuestre el resultado para ambas rutas de decaimiento en escribir las ecuaciones nucleares para ambos procesos de decaimiento secuencial. Bueno, el primer decaimiento secuencial que tenemos que vamos a hacer para buscar el núcleo abuelo del plomo es el decaimiento alfa-beta. Primeramente tenemos al plomo aquí con una masa atómica de 209 y un número atómico 82. Pasa por el proceso de decaimiento beta de captura de electrones, en la que tenemos que el resultado es el telurio. En cambio, con comparación del plomo, tenemos que tiene un protón menos. Luego, este telurio pasamos por un tipo de decaimiento alfa, solo que en este decaimiento alfa de quitarle 2 neutrones y protones, lo que hacemos es que le agregamos esos neutrones y protones, porque el objetivo de esto es buscar el núcleo abuelo que dio origen al plomo. Entonces, si hacemos este proceso, obtenemos que el bismuto, que es un átomo que tiene masa atómica 203 y número atómico 83.
Bueno, el segundo tipo de proceso que tenemos de secuencia para buscar el átomo abuelo es el beta alfa. Tenemos aquí el núcleo de plomo, ahora el proceso es el inverso. Tenemos que aquí le agregamos 2 neutrones y protones para obtener el polonio. Ahora, este polonio, a diferencia del otro proceso, ahora hacemos el proceso de secuencia beta. Ahora le captura el electrón. Y obtenemos ahora la reducción de un protón, que es el bismuto. Entonces, como observamos aquí, podemos ver que yéndonos por los dos tipos de secuencias, obtenemos el mismo átomo abuelo que dio origen al plomo 209. Siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dice que complete las siguientes ecuaciones de decaimiento nuclear al llenar los espacios. En este ejercicio nos dan parte de la ecuación de decaimiento nuclear, en la que obtenemos una porción del resultado, y según esa porción obtenemos la otra parte del resultado. Por ejemplo, tenemos aquí el átomo de berilio, que tiene una masa atómica de 8 y un número atómico de 4, en la cual por decaimiento alfa se produce de él 2 átomos de helio. Como sabemos, en el decaimiento alfa, en un proceso de decaimiento alfa, siempre se produce un átomo de helio, porque el átomo se divide en 2 protones y 2 neutrones. En el segundo tenemos lo que es el plutonio, de masa atómica 240 y número atómico 94. Como resultado obtenemos que en este proceso de decaimiento del plutonio se liberaron 2 neutrones. Y en el ejercicio, principalmente nos dan este dato, nos dan el dato de el bario. Lo que tenemos que buscar es el resultado de esto. Entonces lo que hacemos es restamos 56 menos 94, en la cual obtenemos un número atómico de 38, que si buscamos en la tabla periódica viene a ser el estroncio. Pero hay algo muy importante aquí. Como nos dice que se liberaron 2 neutrones en este proceso, tenemos que restarle al 101 del estroncio 2 neutrones, en lo cual quedaría, en vez de 101 en esta parte aquí, quedaría 98. Luego, tenemos ahora lo que es el escandio. El escandio aquí pasa por un decaimiento gamma. En este decaimiento no vemos cambio en los nucleones, sino que solo vemos emisión de rayos gamma o emisión de energía. Luego tenemos en el inciso D el sodio. Parte del ejercicio nos dice el átomo resultante. Nos dice que es el neón y nos dice que este neón tiene 10 protones, lo que significa que tiene un protón menos que el átomo de sodio, lo que nos indica que hubo un decaimiento beta positivo, en el cual siempre se libera lo que es una partícula o un positrón. También se liberan lo que son neutrinos, pero en este caso en la fórmula, en la ecuación nuclear, no se pone. Siguiente. Bueno, este es lo mismo que los anteriores. Tenemos el uranio aquí sufre un decaimiento alfa, en el cual se produce un átomo de helio y pierde 2 neutrones y 2 protones. Tenemos que la masa atómica de pasar de 238 pasa a 234 y el número atómico de 92 pasa a 90. Ahora en el inciso B tenemos el potasio, que en el ejercicio nos da el átomo resultante del potasio, que nos dice que tiene un protón más que el otro y que da como resultado el calcio. Entonces nos dice que este es un decaimiento beta negativo, en el cual se libera una partícula beta. También se libera un neutrino, pero como ya dije anteriormente, no se pone en esta ecuación. Siguiente tenemos el uranio. En el uranio tenemos que se nos da este valor. Se nos dice que tenemos el itrio y tenemos el yodo por un lado, pero también tenemos que se liberan en este proceso de decaimiento 3 neutrones. Como resultado, si sumáramos la masa atómica de estos 2 átomos resultantes, tendríamos 233. Por ende, asumimos que se liberan 3 neutrones en este decaimiento. En el D tenemos el átomo de sodio, que también es un átomo que pasa por un decaimiento gamma. Los átomos con decaimiento gamma ya sabemos que no liberan ningún tipo de neutrinos, ni positrones, ni nada, sino que solo liberan energía en forma de rayos gamma. El siguiente, el inciso E, tenemos un tipo de decaimiento que se llama de captura de electrón. En este tenemos el carbono, que tiene 6 protones,
y vemos que se reduce a 5 protones, porque sabemos que en el decaimiento de captura de electrón, el resultado siempre va a ser muy parecido al decaimiento beta positivo. Siguiente. Y ya en el último ejercicio tenemos que el núcleo de cobalto, con masa atómica de 60 y número atómico de 27, emite rayos gamma de 1. megaelectronvolts aproximadamente. Nos dice cuánta masa pierde el núcleo cuando emite un rayo gamma de esta energía. Bueno, como sabemos, según una teoría que nos explicaron los compañeros, los núcleos que emiten rayos gamma comúnmente son núcleos hijos que procedieron de otros átomos que pasaron por decaimientos alfa o beta, en los cuales sí se libera materia o sí se libera masa. Y según Einstein, según la teoría de la relatividad de Einstein, la masa se relacionaba mucho a la energía. O sea que si un cuerpo perdía masa, significaba que este cuerpo perdía energía. Entonces, la liberación de rayos gamma o energía gamma significa que este átomo, el cobalto, anteriormente perdió masa. Entonces, lo que sucede aquí es, despejando para la masa, tenemos que el átomo de cobalto perdió una masa de 0.00129 unidades atómicas. Bueno, esto es todo. ¿Alguna pregunta de los ejercicios? No. 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 Vaya, Está pues. clarito. Gracias por su atención, ingeniero, eso es todo. Ok, una consulta. ¿Cómo hicieron para que no se les cortara? ¿Pagaron o qué? Sí, Marvin, No, el que no creó sé. la reunión. No sé, solo me dijo Partner de que... YouTube. El partner de YouTube. Es Es que que Marvin es fino. tiene premium el muchacho. Es No, premium. solo me dijo que se iba a ampliar y yo le di a Tiene aceptar. pisto, Marvin. Marvin es Ah, youtuber, bueno. ingeniero, de ahí saca el dinero. ¿Es youtuber? Partner de YouTube. Sí, es youtuber, de ahí saca el dinero. Ah, YouTube paga todo entonces. Sí, YouTube. Patrocinador oficial. Le hace competencia a Auronplay. Da tutoriales de física también. No, ya en serio, entiendo cómo hicieron pagar, no entiendo. No, él solo me dijo que se iba a ampliar y yo le di a aceptar. Okay. Ah, ya te cobraron. Bueno, de mi parte, Hasta ver todo si bien. ya te cobraron y ni cuenta te diste. Tal vez. Y el Bueno, papá de de mi parte Marvin no hay viendo el problema. estado de la tarjeta. Ahí nos envían el video. La ventaja de hacer 2 sesiones es que son 2 videos cortos. Ya ver un solo video es un poquito más complicado, ¿va? Pero no hay ningún problema. O sea, eso no es problema tampoco. No hay problema. Bueno, entonces nos vemos mañana. Entonces, por mi parte no hay ninguna duda. Nos vemos mañana. Ok, muchas gracias.